el que soñemos, que siempre tengamos una idea de futuro. Y el video de Baker nos decía, esa idea de visión de futuro es como tender una soga, ¿de acuerdo? Entonces, no nos estemos lamentando, no estemos pensando apenados, metidos en nuestra casa sin hacer nada y lamentando por lo que no hicimos, ¿no? Hagamos, ejecutemos y convirtamos esos sueños en una realidad, ¿no? Esa idea de sueños tiene que ver mucho con ese término de visión. Visión, yo miro el futuro, ¿de acuerdo? Y tengo que verlo como una realidad. El caso de, que hemos mencionado en el curso nos debe llevar a pensar en eso, ¿no? El caso de Víctor Frank, el caso de muchos soñadores, el de Steve Jobs que estuvimos leyendo la primera clase, también creo que es importante para nosotros, ¿no? Ese tema de visión tiene que ver mucho con misión, porque no solo debe ser la idea de ganar dinero el que nos lleve a un emprendimiento, sino también debe ser el saber que tengo una misión en el mundo, que tengo algo que hacer, que yo he venido a este mundo por alguna razón. Nosotros nunca nos hemos preguntado eso, ¿por qué hemos venido al mundo si no tiene ese hecho alguna razón? Entonces, estamos aquí entonces para cumplir una misión. Eso significa no pensar en uno solo, sino también pensar en el resto, ¿no? Entonces, el emprendimiento parte de eso. Entonces, el emprendedor tiene que estar permanentemente a la caza de posibles oportunidades, ¿no? Definitivamente el emprendedor es el viajero, el que mira otros países y otros productos, el que está mirando qué es interesante para un consumidor local, el que se está enterando de qué eh, insumos contiene un determinado producto. Entonces, ese es el emprendedor, aquel que piensa que tiene todavía muchos años por delante y que eso implica poder ejecutar. Creo que eso es importante, ¿no? Ese es el emprendedor. Esa es la primera parte del curso que vimos como emprendimiento y nos llevó a ver ese pequeño video, el poder de una visión, ¿no? La segunda parte la vimos a través del liderazgo. ¿Y qué decíamos nosotros? El emprendedor tiene que ser también un líder, porque tiene que mover recursos, mover gente, manejar una serie de aspectos para que ese emprendimiento se vuelva una realidad, se convierta en una realidad. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, el desarrollar una escuela, yo prácticamente había dejado la firma, porque la firma tiene esos dos aspectos que le mencionaba, ¿no? Auditoría y lo que es outsourcing, ¿no? Más la asesoría legal, que ahora la conducen mis hijos. Entonces yo dije, allí voy a tener una vida tranquila, ¿no? Porque la parte económica ya la podría estar cubriendo, ¿no? Pero realmente han pasado estos años de pandemia y yo digo, bueno, pero yo tengo que hacer cosas. No puedo estar en mi casa esperando que el dinero me llegue y usar ese dinero para viajar, ¿no? Tengo que hacer cosas. Entonces, ese hacer cosas hizo que yo pensara en seguir trabajando, seguir laborando, ¿no? Entonces, pero para hacer eso, uno tiene que liderar grupos, liderar personas, ser el conductor, ¿de acuerdo? Pero ese emprendimiento implica varias cosas también, ¿no? Un aspecto que es estar en capacidad de manejar esos equipos, pero pensar en ellos. Una persona que llega a la firma tiene que ser alguien que se le vea como persona y podamos conducirlo como persona, ¿no? Ver cuál es su situación económica, conocer cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque si alguien ingresa a la firma y no estamos tan bien en capacidad de poder cubrir sus necesidades, no vamos a poder hacerlo. Esa es una realidad. Entonces, que no generen falsas expectativas. Las expectativas tienen que ser muy concretas, muy reales. Pensar en los otros. Y esto se resume en esa frase de la gallinita Ginger, ¿no? Que veíamos la vez pasada. Cuando llega el gallo y cae a la granja, Ginger le dice, su objetivo es que todos escapen de la granja. ¿Y por qué? Porque las estaban matando. Aquellas gallinitas que no ponían huevos, las mataban. ¿Ok? Entonces, el problema se agrava cuando ya no solamente las mata, sino cuando también la dueña quiere convertir su granja
en un lugar de pasteles, de tortas. Entonces ya no solamente las van a matar porque no ponen huevos, sino por la necesidad de poder o estar en condiciones de hacer las famosas tortas, ¿no? Entonces las van a matar a todas. Miren qué espanto le genera a Ginger eso, ¿no? El gallo le dice, pero ¿por qué te preocupas si tú puedes escapar? Es muy fácil escapar de acá, ¿no? Y él dice, no, tenemos que salir todas. ¿Y qué le contesta el gallo? Ah, pero esa es una fantasía. No vas a poder hacer que todas escapen. ¿De acuerdo? Eso es absurdo. Hay una posibilidad, mire acá la clave, ¿no? Hay una posibilidad en 1.000.000. Una posibilidad en 1.000.000. Y la gallina le dice, ah, entonces hay esperanza. Eso resume, ¿no? Todo el contenido entonces el líder tiene que traer esa esperanza, ¿no? De hacer las cosas, de sacarlas adelante. Son dos lecciones importantes de lo que es tanto el tema de visión de futuro, ¿no? Y lo que es un emprendedor, ¿ok? Cómo mira el emprendedor las cosas, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño videíto que se llama ¿Quién movió mi queso? Que también es una lección de vida, ¿no? Entonces yo quisiera que, Luz, por favor, si puedes pasar el videíto, ¿Quién movió mi queso? Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. ¿Quién movió mi queso? ¡No! ¡No es justo! Sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Santo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Jo supiera qué hacer. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. Parece un tema simplemente de dibujos animados, ¿no? Pero miren, la lección es de We all know what goes. sí, de dos ratones que les era muy fácil, salían todos los días y pongámonos a pensar, ¿no? Es igual que nosotros. Todos los días salíamos de nuestra casa a ir a nuestro centro de trabajo, ¿no? Y recibíamos una remuneración, me pagaban un sueldo y también eso motivaba que yo pudiera estar en condiciones de alimentarme, ¿no? Lo mismo hacían los seres humanos, ¿de acuerdo? Los seres humanos también tenían sus casitas y salían y buscaban el queso que todo el tiempo estaba a su disposición. Eso es lo que vemos en esta primera parte de la película, ¿no? En esta parte inicial. Entonces, bajo ese punto de vista, esto era pues algo que le generaba comodidad, ¿no? Pero miren, mientras los seres humanos se nutren de emociones, de temores, de miedos,
Los animales no. Esa es la diferencia. El ser humano se nutre de emociones, dudas, temores, qué hacer, por qué hago esto, es decir, somos pensantes. Eso no significa que seamos una, seres vivos de menor nivel, de menor categoría, no, sino que tenemos esa característica. Lo que nos hace más pensantes es también lo que también nos permite ser más inteligentes que los animales, ¿no? Sin embargo, los dos ratones estaban en condiciones de poder buscar alternativas. ¿De qué manera? Lo hacían de manera, pues, intuitiva, lo hacían de manera simplemente por un tema eh, de forma de pensar, ¿no? Sin temor alguno, ¿de acuerdo? Lo hacían de manera, el término es instintiva. De manera instintiva, lo que hacían era buscar el queso nuevo, ¿no? Es decir, se ponían a buscar en otros sitios. Entonces, ese animalito no encontró alimento en este sitio, va a encontrarlo en otro lugar, ¿de acuerdo? Es igual que aquel que ratón o aquella vaquita o oveja que le ponen alimento en un sitio y no lo encuentran diariamente, ese alimento va a buscar otro lugar, ¿de acuerdo? Donde va a poder encontrar el alimento, ¿no? Eso lo hace de manera instintiva, ¿no? El ser humano se va a complicar más y va a decir que sí o que no, por qué, qué mal, voy a incluso culpar a los demás. Miren todo lo que hacemos, ¿no? Culpamos a los demás. Ah, mi jefe es un explotador, es un sinvergüenza, y no nos damos cuenta de repente que los que hemos cometido algún error somos nosotros, y no nos ponemos a buscar inmediatamente, después de esa situación, queso nuevo, ¿no? No nos preocupamos en buscar alternativas, sino estamos lamentándonos. De allí que muchos de nosotros lo que hacemos es ir al Ministerio de Trabajo a comenzar a tocar ollas, pegarlo, tirar piedras, ¿no? Porque no, porque me quedé sin trabajo, ¿no? Miren lo que ocurre actualmente en todas estas protestas que existen, ¿no? No estamos pensando cómo mejorar, cómo sacar adelante algo que ya terminó, aquel queso que ya se cerró, ¿no? Entonces, yo les comentaba la vez pasada sobre el tema de la universidad, ¿no? Que es una experiencia que tenía y he tenido varias experiencias de ese tema, ¿no? El caso de Basa, una fábrica lindísima. Basa era una fábrica muy bonita. Yo comentaba cómo no la veo presente ahora mi amiga María Collado, que trabajábamos en Basa, y nosotros estábamos en una fábrica donde muy cerca o a mitad de año ya comenzaban a desarrollarse las campañas de juguetes. Basa era una fábrica que hacía juguetes. Entonces, llegaba Navidad y para nosotros éramos como unos niños, ¿no? Porque era una cantidad enorme de juguetes y juguetes nuevos, lindos, ¿no? Era nuestro queso nuevo. ¿Y dónde se traducía también el queso? En que nos pagaban un sueldo por trabajar en una empresa que nos gustaba mucho trabajar, ¿no? Ahora, actualmente, por ejemplo, se han formado grupos en WhatsApp de ex trabajadores de Basa, ¿no? De Baquelita de Anexos, porque nos sentíamos satisfechos de trabajar allí. Más aún todavía, los dueños nos daban un ambiente muy acogedor para trabajar en Basa. De repente, producto también de la actividad que ellos ejecutaban, ¿no? Que era crear y vender juguetes, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en el medio? Un juguete que acá se fabricaba, ya no era necesario fabricarlo, venía importado y más barato. Es decir, no había necesidad de poder fabricarlo. Era una fábrica de juguetes, por lo tanto el juguete importado era más barato, de repente no era de la misma calidad, con el mismo cariño que se hacía el juguete acá en el Perú, pero era un juguete que ya no ameritaba. Entonces era lo típico del queso que ya dejaba de existir, ¿no? Ya no había necesidad, de fabricarlo. Imaginen una fábrica enorme de juguetes con gran cantidad de moldes, con años completos de haber producido juguetes, ya no se tenía que fabricar porque se aperturó la importación, ¿no? Y eso me parece que fue en la época de Fujimori. Entonces se aperturó la importación. Creo que sí, Fujimori, me parece que sí. Bueno, la cuestión está que ya no había necesidad de fabricarlo. Y era el caso típico
que los trabajadores deberían decir y gritar, ¿quién movió mi queso? Entonces, ¿qué hace una empresa ahí? Debía reinventarse, ¿no? Esa era la famosa reconversión industrial, que algunos le entendieron y otros no. Ya debería fabricarse juguetes diferentes, ¿no? Y no ponerse a llorar porque me quedé sin trabajo, sino buscar nuevas alternativas, ¿no? Esa es la idea del queso nuevo. Entonces, con mayor razón, en estas circunstancias, en la actualidad, tenemos que buscar nuevas alternativas de trabajo, nuevas cosas nuevas, ¿de acuerdo? Para poder ver o desarrollar mi queso nuevo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en unas circunstancias difíciles. Entonces, esas circunstancias difíciles se podrán cubrir, por ejemplo, con la alternativa de ir al extranjero, comenzar a buscar puestos en el extranjero, buscar algo que pueda ser más económico, ¿no? Pero de ninguna manera estar lamentándose por la pérdida del queso, ¿no? Del queso nuevo y haberse quedado sin queso alguno, ¿no? Bueno, creo que esto es importante porque estamos en una situación económica que tiene ciertas características. Entonces, es con mayor razón todavía que el emprendimiento, con mayor razón aún que para que los proyectos y, y la creación de esos proyectos se conviertan en una realidad. Como yo les decía, a mí me agradaría mucho que me escriban para poder apoyarlos en esos emprendimientos, ¿no? Hoy día me llama una señora para que la ayude en el desarrollo de un trabajo de contabilidad. Bueno, acá yo le decía que muy poco tiempo, hoy día tenía una tarde muy cargada y encantado de ayudarla, pero eso requería mucho más tiempo. Aparte de eso, es real que el desarrollar esos trabajos son parte de este tercer capítulo, ¿no? Que vamos a ver ahora, que es cómo convertir las ideas, los conceptos en cifras, porque no ganamos nada teniendo el proyecto en mano, saber de qué se trata, haber hecho un detalle de la fórmula. Qué es la fórmula? Los componentes de un producto. Haber hecho los componentes de un producto si no sé cómo poder convertir esa información en costos, algo que es parte de la contabilidad gerencial, ¿no? Ahora, acá viene la mayor inquietud, ¿no? Es complicado este tema de costos, es difícil, me resulta imposible hacerlo de ninguna manera, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, con algunas reglas que vamos a ver ahora, vamos a descubrir que es muy sencillo manejar esos conceptos de costos, que no es más que esas ideas convertirlas en números. Miren lo que les estoy diciendo, las ideas que tenemos, convertirlas en números. Para convertirlas en números, tenemos que conocer conceptos básicos de costos, de lo que son sistemas de costos, conceptos básicos de lo que es el gasto indirecto, del gasto directo, del costeo directo, que son conceptos básicos, no son nada complicados. Tenemos que tener la idea clara sobre cómo costear un producto, ¿no? Se me ocurre vender zapatillas, por ejemplo. Mi emprendimiento significa hacer instrumentos o maquinaria muy rudimentaria para fabricar zapatillas, por ejemplo. Entonces, tengo que saber que eso tiene que generar costos, tengo que saber cuánto va a costar la zapatilla y si finalmente esa zapatilla va a poder competir con el mercado, ¿no? Entonces, para eso tengo que conocer costos. No puedo contratar un contador de costos para que me haga esa labor. Yo tengo que medir mis costos, ¿de acuerdo? ¿Cómo los hago? Entonces, acá vamos a ver una serie de términos que los tenemos que dominar para costear, para poder obtener costos de los productos. Y también tenemos que saber que finalmente ese emprendimiento tiene que traducirse en algunos estados financieros básicos, ¿no? Y miren, cuando decimos básicos, nos referimos a los más elementales, ¿de acuerdo? Un estado de ganancias y pérdidas, o también de resultados. Ahora se llama resultados y es un buen cambio del nombre, ¿no? Antes se llamaba ganancias y pérdidas, ahora se llama resultados. Tenemos que saber cómo manejar el dinero y para manejarlo tengo que traducirlo, esas ideas en algún estado. Tengo que hacer o elaborar un presupuesto también.
Allí tal vez es la parte que menos nos guste, ¿no? Pero mi emprendimiento, mis cifras, mis valores, ¿de acuerdo? Tienen que traducirse en valores, en cifras, para poder medir. Esa es la ventaja de manejar estados financieros, estar en condiciones de medir los resultados y definir si el emprendimiento o el proyecto que tengo finalmente va a resultar, pues, apropiado o no acertado. El tema de medir es no solamente parte de un emprendimiento, también de hacer de una, y no solamente de un proyecto, ¿no? Sino también de alguna investigación, ¿no? Qué linda investigación, pero de repente resulta muy cara hacer la investigación. Tenemos que traducirla en números. Allí estoy viendo que ha salido Priscila también en la pantalla, ¿no? Priscila, también para mí es un gusto saludarte, Priscila, porque nos está saludando, ¿no? Entonces, vamos a ver las siguientes diapositivas, por favor, las siguiente PPT. Luz María, sigamos, por favor. Vamos a ver con lo que es la parte que estábamos viendo en la clase pasada. Vamos a ver un estado financiero que es un presupuesto y luego vamos a la idea de costos. ¿Ok? Creo que eso podríamos hacer. Luz María, podríamos comenzar a ver esas presentaciones. Hola. Ok. Cosas muy valiosas que hemos presentado es como este, toda esta parte, métodos, ok, formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Sigamos, está excelente, pon eso y después vamos a los costos, ¿no? Esto lo vimos, sí. eh, Luz María, si pudieras, donde has comenzado esa parte, pudieras ponerlo, por favor. Ahí está, eso, bien, perfecto, perfecto. Un poquito más, un poquito antes, por favor. Ok. Un poco el punto 4 nos habla de métodos para formular un proyecto, ¿no? Creo que ahí podríamos volver a comenzar, ¿no? Ok, ¿puedes ampliar la pantalla para poder ver eso? Ok, me parece perfecto. Ahí puedes ampliar la pantalla para seguir con la charla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Hola. Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, en esto fue cuando comenzamos más o menos la última presentación, ¿no? Y decimos métodos para formular un proyecto. Y el problema, con la razón, se podría decir que es más importante, no solo y sino más objetivo al desarrollo del proyecto. Es decir, ver cuál es el final del proyecto, tener del lo que queremos gastar y el proyecto. Ver aquí, ¿qué es, ¿cuál es la razón? ¿Qué es hacer? Razón espera o dentro del proyecto. Cuando al del proyecto tenemos un espacio de tiempo al del quiénes son del que usted beneficia los productos resultantes, los productos resultantes. Oye, voy a y los productos comprar, por favor.
Identificación de actividades. Sabemos qué queremos hacer y para definir las acciones por las que logramos estos. Planificación de actividades es necesario tareas para dar un estimado. Tenemos nuestro, un ejemplo, ¿no? El tema del programa. ¿Por qué lo estoy repasando? Poder sigan. Esto no hasta a tareas, etapas de esa tarea. ¿Podría un ratito al antes? Por favor. Antes. Entonces al siguiente. Aplicación del cronómetro. Exacto. Un ratito acá. No pases tan rápido. Tal vez podrías estar un poco más. No para pedir un del mercado. De la empresa, la con la montaje de muebles. Esto es las etapas acorde a la actividad. Lo que es importante es producirlo en etcétera, ¿no? Maquinaria sin caso que quiere eso de montar. Esas tareas que inducción, preparación de lanzamiento, ¿no? A pensar en el y ya tenemos esto y podemos seguir de luz. Ok, recursos, qué elementos ejecutar mano, cosa más. El presupuesto, al mismo vamos esos recursos asignando ¿no? Costos tomando un concepto por control del proyecto, la gestión del proyecto, mismo, tenemos cosas a última hora. La de son tables típicas de identificación y cuantificación de componentes. Inicial incluye como el capital de caja de puestos, valor cuento de puesto, poner en números e en los conceptos e incluir en algunos como estos activos. Por favor. Los proyectados, sí, esto en los netos de los que los costos marginales, los proyectos son conjunto, costos de oportunidad, toma decisión, pone considerar todo esto, tenemos un
ciencia seria, ¿no? Que ustedes no tienen perspectiva. Podrían eh, como de la salida, significado, de material para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Creo que eso es importante. Ahí, llámenla para que creo que esa ¿no? También como, ¿no? Por favor, vamos el proyecto eh, explica el fracaso de gran medida que no es que la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. O dicho de otra manera, se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución. Definitivamente, cuando cuantifiquemos, es decir, le demos valores numéricos al proyecto, vamos a estar en condiciones de ver si sirve o no sirve, ¿no? O cómo corregirlo, o cómo convertirlo en rentable, porque al fin y al cabo, ahí viene el concepto de rentabilidad que vamos a ver luego. La rentabilidad no es más que la diferencia entre el ingreso y los costos que va a significar ese proyecto. Y eso va a medirse en función a una utilidad o pérdida, ¿no? O también lo podríamos llamar beneficio, ¿no? Aquellos que no son contadores, también el término, el beneficio que voy a obtener expresado en números, ¿no? Sigamos. La evaluación de proyectos representa numerosas ventajas. Mejora la toma de decisiones. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Identifica los principales riesgos, promueve un alto grado de organización conjunta y reduce los costos del proyecto, ¿no? Imagínense, reduce los costos, que si yo tengo costos muy altos, tengo que ver cómo eliminarlos, cómo disminuirlos, ¿no? A ver, sigamos. Esto ya lo hemos visto, estamos repasando simplemente. Y acá tenemos un ejemplo de presupuesto anual. Ya comenzamos a convertir esto en valores, ¿no? Fíjense cómo yo tengo que esos valores. ¿Puedes aumentarlo, por favor? Creo que quieres hacer eso. Ahí está, ¿no? Ok, entonces ya tenemos este presupuesto anual, ¿no? Comenzamos a convertir en valores, ¿ok? Y siempre cuando hablamos de valores, el comienzo o el principio tiene que ser el ingreso. Cuando digo, ¿cómo yo comienzo un estado financiero proyectado? ¿Cómo comienzo un flujo de caja proyectado? Miren el término proyectado. ¿Qué significa eso? Que estoy frente a un estimado. Entonces, la preparación de los proyectos tienen que convertirse en estimaciones, ¿no? ¿Sabían eso ustedes? Un proyecto no es simplemente, que tengo proyectado traer zapatillas de Argentina y venderlos en Lima, vamos a pensar. No basta con decirlo, ¿no? Tengo que estimar por qué creo que eso es importante. Y no solamente estimar el costo de un producto, sino de un grupo de productos. Por ejemplo, miremos este asunto de traer productos de Argentina o zapatillas de Argentina para venderlas acá. Ese plan, ese proyecto, implica no solamente poder obtener el costo de cada zapatilla, sino comenzar a ver qué gastos adicionales voy a tener. El gasto del embalaje, el gasto del flete, ¿de acuerdo? Que todos van a ser parte del costo del producto a ser vendido acá en el Perú. Entonces, eso significa que yo debo dominar esos temas, esos términos. ¿Cuál es el costo indirecto? ¿Cuál va a ser el costo de comercialización? El gasto administrativo también, que me va a significar convertir ese proyecto en una realidad. Por eso les decía yo, al fin y al cabo, el plan, que es bonito que lo tengo que convertirlo en números.
para que esos números me permitan evaluar si efectivamente obtengo o no, o voy a obtener beneficios, ¿no? Miren, este presupuesto anual comienza con ventas anuales, ¿no? Comienza con ventas propuestas, o sea, un estimado de más o de menos sobre el volumen de ventas, y nos habla de compras, cuánto les voy a tener que comprar en cada mes, ¿no? Notemos que acá, en este presupuesto anual, que no es más que anotar en una hoja Excel todos los costos que voy a tener, ¿no? Y también todos los ingresos que voy a poder generar, ¿no? Y miren, gastos esperados. Yo tengo que anotar mensualmente qué gastos esperados. Yo tengo que conseguir entonces una plantilla que me diga cuánto va a ser en enero, febrero, es decir, en un plazo de tiempo, en un periodo de tiempo, tengo que yo conocer si el proyecto que tengo me va a resultar beneficioso o no. De allí que tenga este modelo que estamos acá viendo, ¿no? O presentando. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, y esto tengo que ponerlo mensualmente, ¿no? ¿Cuánto me va a significar el sueldo del gerente al mes? Acá tenemos 1.000, que va a ser mensual. Otros sueldos, la renta, pero veamos algo interesante, ¿no? Dice ventas totales y ventas propuestas. Las ventas propuestas comienzan a aumentar porque el proyecto pretende medir o definir que en los meses futuros voy a vender más. Entonces, en vez de poner esto como parte de la venta usual, simplemente anoto una línea adicional donde va a aparecer el incremento que voy a poder tener en las ventas, ¿no? Entonces, este es un ingrediente que no lo puedo dejar de lado, ¿no? También aparecen las compras, cuánto necesito comprar para poder vender esas cantidades, pero los gastos que llamamos gastos indirectos, ¿no? Mientras que los directos pueden ser las compras o parte del costo del producto, los indirectos son el sueldo del gerente, los otros sueldos, la renta que voy a pagar, el alquiler, los servicios, la publicidad, impuestos distintos al impuesto a la renta, la depreciación de la maquinaria que voy a fabricar, los seguros, los otros, ¿no? Acá también yo les digo, les comento que cualquier consulta, comentario que me puedan hacer sobre estos temas, encantado de poder atenderlo, ¿no? Es más, hasta les propongo tener sesiones especiales para ver su proyecto. En otras palabras, nuestra mejor, diría yo, nuestro mayor aporte hacia ustedes por haber asistido a este curso es saber que tienen detrás de ustedes una firma consultora que los puede ayudar en todo este proceso, ¿no? Creo que eso es importante. Pero ya sabemos que esta es una plantilla que me permite anotar todos los gastos de manera mensual, de tal manera que esos gastos después pueda ordenarlos y convertirlos en lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que vamos a seguir con el tema siempre numérico, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor, con el siguiente, con la siguiente presentación? Al fin y al cabo, un mejor elemento para tomar decisiones va a ser este documento que tenemos en pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, acá también, para saber que mi proyecto tiene que permitirme emitir un balance general que también se llama actualmente estado de situación financiera, ¿no? Que es el producto final de todo el proceso de haber comprado, vendido, haber gastado. Pero este es un producto final, pero que conocer la terminología que tiene tal vez sería el único objetivo que tenemos ahora, ¿no? Saber, por ejemplo, que caja y bancos equivale a dinero en efectivo. Cuentas por cobrar, aquello que todavía está pendiente de cobro. Existencias es la mercadería que queda en los almacenes, la materia prima que queda en los almacenes. Las cargas diferidas, aquellos gastos que se van a aplicar o convertir en gastos en los siguientes meses o siguientes periodos, ¿no? Activos fijos equivale a los inmuebles, maquinaria, equipo. Es decir, dominar esto implica que seamos contadores
De ninguna manera. Es la parte más elemental de la contabilidad. Pero tengo que enterarme, saber que hay una terminología para manejar negocios, ¿no? ¿Quién suele hacer los estados financieros de una empresa? ¿El gerente general? De ninguna manera. ¿El gerente administrativo? Tampoco. ¿El gerente de producción? No. Entonces, ¿quiénes suelen hacer? Los contadores. Pero estos ejecutivos que les menciono, el gerente general, el promotor, el gestor del negocio, tiene que saber qué significa cada término, porque son términos que son parte de ese lenguaje de los negocios que debemos conocer, ¿no? Entonces, ¿yo necesito saber hacer un balance? No, pero sí que necesito saber leerlo, saber qué cosa contiene, ¿no? Saber que hay un diferencial finalmente que se llama utilidad del ejercicio, que va a ser la mejor manera de saber si mi proyecto es bueno o no, ¿no? Ahora, acá viene una pregunta. ¿Yo necesito un balance general para decir si mi proyecto funciona o no? No, no necesito, pero sí voy a poder sustentar o justificar algunos temas que de repente no lo voy a poder hacer simplemente explicando de qué se trata, sino mediante este documento que tengo que saber hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de existencias. Llego a una utilidad del ejercicio de 40.000, pero me quedan existencias todavía. ¿Esas existencias son utilidad o pérdida? No, simplemente son un activo. Por eso acá estos rubros que están al lado izquierdo se denominan activos y los que están al costado derecho se denominan pasivos, que son obligaciones y patrimonio, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que eso es importante que lo conozcamos. Sigamos, por favor. De allí también que obtengamos un estado de ganancias y pérdidas, también denominado actualmente estado de resultados, que me va a decir si yo obtengo un beneficio cuando haga esa comparación, ¿no? Entre los ingresos y los gastos de la empresa. Los ingresos en este caso son 800 y los costos y gastos es el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de la mercadería que he vendido, ¿no? Ahora, para poder obtener un costo de ventas, yo tengo que tener conocimientos de costos. En otras palabras, ¿qué pretendo en esta parte del curso? Que dominemos terminologías de costos. Para poder ser gerente, para poder manejar un negocio, tengo que dominar esa terminología. Tengo que saber hacer estado de ganancias y pérdidas, estado de balances general. No, pero sí dominar, saber qué cosa me dice cada término, saber leer información de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Saber que hay un concepto que se denomina gastos operativos, por ejemplo. Y el gasto operativo no es más que el gasto administrativo, el gasto de venta, es decir, gastos de las operaciones. ¿De acuerdo? Y saber que hay un diferencial que es la utilidad del ejercicio. Miren la secuencia que hemos hecho, ¿no? Un listado de todos los gastos que voy a tener. ¿De acuerdo? No más. O sea, primera fase que yo debo conocer. Este proyecto que yo pienso desarrollar tiene estos gastos y todos tengo que listarlos. ¿Cómo sé cuáles son esos gastos? Desarrollando las operaciones, voy a decir, traer zapatillas de Argentina significa incurrir en un gasto de aduana, ¿no? Porque significa traer. Por eso hablo de el gasto de flete, el gasto de traslado, ¿no? Y también el gasto por tener personas que me van a ayudar en ese proceso, ¿no? Entonces, tengo que dominar, es decir, todos aquellos aspectos que me permiten llegar a un resultado, un resultado de ese proyecto que estoy elaborando, ¿no? Entonces, de repente, esta parte es la parte final, pero sí debo comenzar con el listar los gastos. Listar los gastos, es decir, enumerarlos y lógicamente, poner la cifra que representan estos gastos, ¿de acuerdo? Al final, entonces, estos dos estados, ¿no? Que es el estado de situación financiera o balance general, este estado de ganancias y pérdidas, se puede convertir en un producto final que va a afirmar si mi proyecto es rentable o no, ¿no? Miren, he afirmado un término, ¿no? Rentable. ¿Qué es rentable? La rentabilidad no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos. La diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, el ingreso es el valor de venta del producto. Los costos, todos aquellos costos
que finalmente voy a tener que incurrir para poder hacer realidad mi proyecto, mi emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el interés que tenía era mostrarles esto, que tienen que conocer esos temas. ¿De acuerdo? No solo eso, ¿no? Un proyecto que ustedes presenten a un tercero tiene que incluir necesariamente estos valores, estas cifras, para que el tercero que quiera hacer, ustedes están buscando un socio, el socio decida invertir en la organización, es necesario que domine esa información y que ustedes también la presenten al tercero inversionista a fin de que decida arriesgar, ¿no? Arriesgamos, ¿por qué? Porque hay cifras que sustentan el riesgo. Y miren, si esto de acá lo trasladamos a una actividad de mucho mayor nivel, ¿no? Por ejemplo, caramba, se va a irrigar toda la pampa del norte, está en una zona desértica muy cercana a Chiclayo, por ejemplo. ¿Cuántas hectáreas es? ¿Qué inversión hay que hacer? ¿Cuánto significa esa inversión? Miren ese proyecto de esa envergadura, ¿no? ¿De acuerdo? Un proyecto así de esa naturaleza, hay que cuantificarlo. Una vez cuantificado, una vez medido, y haberlo medido significa cuál es el monto de la inversión y cuál es el beneficio, ¿no? Es decir, otra vez, ese concepto, ¿no? Los ingresos menos los beneficios. Genera una utilidad. Pero la inversión hay que compartirla, pedirle a un tercero que también decida invertir. La única forma de que despertar un interés de esa persona es a través de este tipo de estados. Por eso decimos nosotros que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Más aún todavía, si yo pretendo conseguir inversionistas del extranjero, esa inversión tiene que estar sustentada con esta información, ya no solo hecha por el empresario o por el contador de la empresa, ¿no? Sino también por un auditor. Un auditor tendrá que mirar si esa información es válida a fin de despertar el interés del tercero, ¿no? Entonces, para poder elaborar un proyecto y darle valores y generar el interés de un inversionista, tendrá que hacerse con estas herramientas que estamos ahora enumerando, ¿no? Estados de ganancias y pérdidas o de resultados, un estado financiero que es el balance general o también estado de situación financiera, y si ese interés pretende llegar a terceros, tener que buscar un tercero, una firma auditora que pueda o esté en condiciones de opinar sobre la calidad de esa información. Con esos elementos, cualquiera de nosotros puede llevarlos bajo el brazo y buscar al inversionista interesado, ¿no? Por eso es que así se hacen los negocios. Por eso hay la necesidad siempre de un profesional que maneje estos temas, ¿no? Y que pueda convertir sus proyectos en realidades, pueda convertirlos de interés a terceros. De allí que también yo les ofrezco, ahora veo que hay 12 participantes, les ofrezco apoyarlos en que su proyecto se haga una realidad, ¿no? Para eso pueden buscarnos. A ver, dos cositas que tenemos hasta ahora, porque estamos terminando o vamos a terminar la última clase, ¿no? En primer lugar, que puedan ustedes recibir estos PPT a través de Luz María, llámenla, y también le puedan pedir el certificado, la constancia de haber asistido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también la asesoría personalizada. Pero yo le digo una asesoría, pues, seria, ¿no? No podemos pensar en una asesoría que implique un momento, ¿no? Sino que podamos también hacerles el seguimiento a ustedes, ¿no? Apoyarlos en eso, ¿no? Acá, en el caso 2, tenemos algunos detalles más, donde habiendo visto estos estados financieros, que diríamos son de mayor envergadura, como el presupuesto anual, el estado de resultados y el balance general, vamos a entrar a otro tema, por el caso 2, que es el de la determinación de los costos, ¿no? ¿Por qué es importante la determinación de los costos? Porque de esa manera vamos a poder cubrir la primera línea de mi presupuesto.
de mi proyecto, ¿no? Tengo que costear, miren el término, voy a costear mis productos, darles un costo. Entonces, ¿cómo voy a elaborar un presupuesto si no sé el costo unitario de un producto? Entonces, lo que pretendemos en este momento es enseñarles cómo se obtiene el costo unitario de cada producto, ¿no? Y realmente la primera parte es, cuando presentamos el presupuesto, habíamos listado los costos. En esta parte vemos cómo habiendo listado los costos que significa la fabricación de un producto, podemos determinar el costo unitario. Miren, el caso 2 plantea lo siguiente, ¿no? Los datos de fabricación de una empresa son los siguientes. Y hay un listado, ¿no? Mano de obra, 4.000, materia prima, 20.000, sueldo gerente general, 2.000, sueldo personal de contabilidad, 2.400, energía, 400, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una lista de gastos. Entonces, esa lista de gastos la queremos convertir en un costo unitario. ¿Por qué? Porque acá decimos determine el gasto de fabricación, el gasto de fábrica, ¿no? Entonces, ¿cómo estos gastos los utilizamos para poder obtener el gasto o el costo de un producto? Hacer lo que se llama costear, ¿no? Realmente el tema de costos para mí toda la vida ha sido un dato muy, muy valioso, ha sido realmente muy interesante de manejar costos, ¿no? Los costos se han manejado en base a métodos, ¿de acuerdo? Métodos eh, en base a diferentes métodos para costear un producto y llegar a la actualidad a una novedad en el tema de costos, que se denominan los costos ABC, los costos basados en actividades. Solo el tema de costos es todo un capítulo de lo que es la contabilidad de costos. Solamente el tema de costos, les digo, es todo un capítulo de contabilidad gerencial, ¿no? Con la UPN estamos haciendo un diplomado sobre costos para fines gerenciales, costos para fines de gestión. ¿Por qué? Porque el manejo de costos puede permitirnos esa posibilidad, ¿no? De poder obtener costos unitarios, ¿no? Y acá lo que presentamos son algunos términos. ¿Podrías regresar un ratito a la diapositiva anterior, Luz María? Bueno, yo les decía que tenemos que manejar esto para convertirlo en el costo de un producto, ¿no? ¿Cómo sé cuánto me cuesta un producto terminado? Miren, estamos utilizando otro término, ¿no? Un producto terminado es un tema importantísimo, ¿no? Veamos un producto cualquiera que tenemos a la mano, una zapatilla, vamos a pensar. Ese costo, el costo de la zapatilla está integrado por varios ingredientes, ¿no? Para fabricar la zapatilla ha tenido que haber maquinaria para poder hacer el corte. Cuando yo describo el corte como un proceso inicial, notaremos que para poder obtener el costo de un producto hay procesos. Primero viene a estar el corte para la zapatilla. Luego esos cortes los llevan a unas máquinas y esas máquinas cosen las zapatillas. Entonces estamos hablando de una segunda etapa que se llama aparado. Luego, esos moldes cosidos, ¿de acuerdo? Los ponen en unas máquinas inyectoras. Ese es otro, eso, por ejemplo, nos habla de un sistema de costos que se denomina sistemas por procesos, un sistema de costos por procesos, donde la fabricación de zapatillas tiene varias etapas. Entonces, estos valores que tenemos acá, mano de obra, sueldo gerente general. Todos estos conceptos que tenemos acá tienen que irse asignando al costo de cada producto, ¿no? Como por ejemplo, el sueldo del gerente general interviene en el costo de fabricación de una zapatilla, ¿no? Complicado. Entonces, pero hay mecanismos, por eso es que decimos que hay un sistema de costos que nos permite aplicar ese costo a la zapatilla, el sueldo del gerente, aplicarlo a cada zapatilla, ¿no? Entonces, o no sé, fabrico cualquier producto, fabrico muebles, como el sueldo del gerente general lo aplico a la fabricación de cada uno de los muebles, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre, ¿no? Como el sueldo del personal de contabilidad, que aparece acá como 2.400, lo asigno al costo de un producto. Ahora, algo importante que tenemos que tener claros, en el tema de proyecto,
Me bastará obtener el costo de un producto para extender todas mis conclusiones a todo el proyecto, ¿no? Vamos a pensar que mi proyecto tiene 5 productos diferentes. Cada producto tendrá que ser costeado para poder multiplicar el futuro valor de venta por cada unidad, de tal manera que comparando ese valor de venta con el costo, pueda definir cuál es la rentabilidad, ¿no? Entonces, acá se nos presenta otra dificultad para poder seguir con mi proyecto, costear los productos, sostener el costo unitario y luego a ese costo unitario añadirle un valor para poder determinar el valor de venta, ¿no? Entonces miren toda la complejidad que esto implica, ¿no? Es un poco difícil, pero creo que no es nada complicado hacerlo, ¿no? Sigamos, por favor, Luz María. Estos indicadores nos habla de la relación que existen entre algunas cuentas de ese balance, ¿no? La cifra ventas, por ejemplo, es una cifra vinculada con las cuentas por cobrar. Si eso lo traduzco en días, obtengo algunos indicadores que me permiten ver cómo marcha la empresa, ¿no? Que, por ejemplo, si estamos en condiciones de definir cuál es la rotación que tiene una cuenta por cobrar, ¿no? Sigamos. Estas son pruebas que nos permiten comparar cifras. Sigamos. Acá hay más pruebas analíticas donde comparamos las compras con las cuentas por pagar. Acá lo único que hemos pretendido al mostrarles esto es ver cómo las cuentas se relacionan, ¿no? La cuenta compras se relaciona con las cuentas por pagar, el inventario inicial y el costo de ventas, o sea, por eso es que muchas veces nos resulta muy complicado saber qué cosa es el costo de ventas, ¿no? Pero es un concepto que está vinculado con el inventario inicial y con el inventario final, esa idea de costo de ventas. Sigamos, por favor. Sigamos. Acá pasemos un poquito rápido esto. Otras pruebas analíticas más que únicamente pretenden decirles, miren cómo se vincula o cómo hay tanta vinculación entre algunos rubros de los estados financieros, ¿no? De ese balance general que hemos visto, ¿no? Sigamos. Miren, acá este es un capítulo que sí nos debe interesar muchísimo, ¿no? Que nos dice que en una organización hay lo que se denomina procesos, que era lo mismo que las actividades, o también los denominamos operaciones, ¿no? Esos procesos, un ingeniero de sistemas lo denomina operaciones. Nosotros hablamos de procesos. Y acá en esta diapositiva las llamamos operaciones típicas, que todos tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, en ingresos hay una operación típica que nos habla del inicio de una operación de compra, o en este caso una operación de venta, ¿no? Una operación de venta se inicia con la solicitud o la orden de compra, que son parte de algo que llamamos políticas de crédito. Luego viene la aprobación del crédito. Luego está el despacho del bien mediante una guía de remisión. Así seguimos con la facturación, con el registro y contabilización y luego con la cobranza, ¿no? Y esto vinculado con una norma contable que es la NIC 18, ¿no? ¿Por qué nos interesa conocer esto? Para poder tener claro que los procesos son diferentes a los valores, a las cifras, pero que en toda organización hay estas etapas que las hemos denominado operaciones típicas, ¿no? A lo que voy yo es que tenemos que separar lo que son estos procesos, estas operaciones de los valores. Estas operaciones están vinculadas, o procesos están vinculados con las actividades que una empresa ejecuta dentro de la organización. El impacto económico de estos procesos finalmente se traduce en el sueldo que le pago a un contador, el sueldo que le pago a la gente que me hace estas funciones. Entonces, pero ese es el impacto económico, que finalmente lo tengo que conocer y ver cómo lo aplico al producto. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes estas operaciones típicas de lo que vendría a ser los valores. Con esto les quiero decir que esto que estamos poniendo acá, que son procesos, también constituye todo un mundo que tenemos que conocer para poder manejar un negocio. Ahora, la pregunta es,
Y esto que tiene que ver con mi tema que me convoca ahora, ¿no? Con el tema de hacer proyectos, en la medida que sé que voy a necesitar personas que también desarrollen estas actividades. Y esas personas tienen también un costo. Y ese costo tengo que trasladarlo al costo de cada producto que fabricamos, ¿no? Para poder obtener el costo unitario final. Al fin y al cabo, mi proyecto, ¿cómo debe avanzar? Primero, definir de qué se trata ese proyecto, pero luego convertir esas ideas, convertir esa visión que tengo en valores, en cifras. Y allí está la mayor dificultad y a la que más le tenemos temor, ¿no? Porque qué bonito proyecto, pero lo convierto en cifras. ¿Por qué lo convierto en cifras? Porque esto no solamente me va a dar una solución a mí, sino le va a dar una solución a todos aquellos que van a ser mis aliados en la construcción de ese emprendimiento, ¿no? Posibles socios, personal de la empresa y también posibles inversionistas, ¿no? Entonces, creo que todos ellos deberían estar eh, convencidos que no solamente es una idea, sino ya una idea expresada en números. Y desde luego, expresarla en números significa convertir esas ideas en valores, en presupuesto, estado de resultados y también estado de situación financiera, ¿no? Que los hemos presentado aquí. Algo que me preocupa es que esto los pueda desalentar, ¿no? Ah, qué complicado hacer un proyecto, ¿no? No es nada complicado en la medida que, como les decía, tienen la posibilidad de pedirnos a nosotros como consultores el apoyo que pudieran tener, ¿no? Entonces, y también podamos de esa manera construir. Esto nos lleva a decir que no solamente deberíamos contentarnos con el queso que tenemos ahora, sino también ver cómo existen muchas alternativas y quesos nuevos, ¿no? Sigamos. Acá también hay otro ciclo de ingresos, ¿no? Donde hay una serie de procesos que están referidos a esa actividad, ¿no? El procesamiento de las órdenes de compra o de venta, el despacho y la distribución, la facturación y la cobranza, ¿no? Y hay una serie de datos permanentes que implica. Acá lo que quiero decirles que en mi proyecto también tendría que incluir estos gráficos o estos organigramas o flujos de procesos en cada uno de los procesos que tiene la organización. ¿Cuáles son los procesos principales? El tema de los ingresos y el tema de los costos. Al fin y al cabo, la rentabilidad va a ser o va a generar esa comparación, ¿no? Ingresos versus costos, ¿no? Sigamos, por favor. Y acá estamos viendo ya algunos temas en cuanto al uso de los costos, ¿no? Y nos tropezamos con un concepto de lo que es la contabilidad de costos que se denomina costeo directo. ¿Por qué tenemos que conocer el costeo directo? Porque una vez que definamos los costos, sabemos que estos costos tienen un comportamiento y que ese comportamiento podemos utilizar para mejorar la rentabilidad o poder justamente superar las posibles pérdidas. Es decir, el costo puede implicar una serie de decisiones importantes en la organización, ¿no? Y generar justamente beneficios o pérdidas. Yo no podría echarle la culpa de unas pérdidas a los costos, pero yo tengo que conocer que cuando manejo costos hay una serie de alternativas que permiten mejorar mis rendimientos y que también hay alternativas para medir de la mejor manera mis costos. Eso tengo que saber que es así, ¿no? Mejorar mis costos, mejorar mi rendimiento y poder obtener mejores resultados. A ver, creo que podríamos ya estar un poco aproximándonos más al objetivo del curso, ¿no? En primer lugar, saber, podría regresar ahí, eso, un ratito. Luz María, creo que está apurada Luz María en terminar, ¿no? Bueno, yo les decía que en primer lugar, si repasamos
o comenzamos a ver la claridad de este curso, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Hemos visto los requisitos que tiene que tener el líder para hacer el proyecto. Hemos visto de dónde salen las ideas, de dónde salen los proyectos. Hemos visto esos dos temas. Hemos visto que para hacer un proyecto tengo que tener visión. ¿Y a dónde estamos llegando? Regresando nuevamente al tema de que para hacer ese proyecto tengo que dominar una serie de conceptos. ¿Por qué? Porque tengo que traducir esa visión que he visto al principio, porque tengo que convertir ese hecho de desarrollar algo de liderazgo, todo eso lo tengo que convertir en un tercer momento en cifras, ¿de acuerdo? Ahí tal vez se nos caen todas las emociones, porque qué difícil convertir eso en cifras, ¿no? Y vamos a ver que no es nada difícil. Cuando yo hablo de un producto, ¿no?, que voy a fabricar, sé que para fabricar ese producto tengo que incurrir en materia prima, en mano de obra y en gasto de fabricación y punto. Esos son los que se denominan costos directos de fabricación. Entonces, tengo que definir que esa zapatilla, ese producto que voy a fabricar, tiene que obtener o tengo que obtener por él un costo unitario. ¿De acuerdo? Cada botella de pisco que voy a fabricar, cada zapatilla que voy a fabricar, cada bien que voy a producir, tiene que tener un costo unitario. ¿Y cuál es ese costo unitario? El cómo está conformado el producto, cuál es la materia prima, cuál es la mano de obra y cuál es el gasto de fabricación. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera voy a poder calcular cuál es mi costo unitario de producción. Ahí otro término importante, ¿no? Mi costo unitario de producción. Para decir, mi botella de pisco me cuesta un total de 20 soles, vamos a suponer. Me cuesta 20 soles. La siguiente pregunta, ¿ese costo puede ser rebajado o no? ¿Cómo lo rebajo? Para eso tengo que dominar más términos, ¿no? Y uno de ellos es este término, por ejemplo, costeo directo. ¿De acuerdo? Entonces yo llego a que esa botella de pisco la puedo rebajar a 18 soles. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Ese valor es competitivo? ¿El mercado me permite competir con una botella de estas características con el mercado, con los productos del entorno? Ese es el mercado, no es más que el entorno, ¿no?, de los fabricantes de pisco. Y llego que el fabricante de pisco obtiene su pisco a 22 soles. Hay una diferencia entonces. Entonces, comparando con el mercado, sí es posible llegar a ese valor. No, no es posible. Entonces, si no es posible, tengo que ver cómo esos 19 soles, que es mi costo, se convierte en un menor valor para poder competir, ¿no? Primer elemento importantísimo, tener el costo del producto que voy a fabricar. Ese costo del producto que voy a fabricar tiene que ser comparado con el costo del mercado y comenzar a hacerle la aplicación a ese valor una serie de conceptos vinculados con la contabilidad de costos, ¿no? Saber que si mi volumen es mayor, por ejemplo, si mi volumen es mayor, mi costo va a disminuir. Si fabrico una botella de pisco, me cuesta 19 soles. Si fabrico 10 botellas, ya no me cuesta 19 soles, me cuesta 18.5. ¿De acuerdo? Y si produzco no 10 botellas, sino produzco 80 botellas, mi costo unitario va a bajar a 17, ¿no? Miren el comportamiento del costo. ¿De acuerdo? Mi costo unitario va a ser 17. Contra el mercado, que es de 21 soles, me va a generar una rentabilidad. Entonces, todos esos supuestos tengo que hacerlos, convertir el producto que estoy fabricando en un producto competitivo. Para eso tengo que dominar conceptos de costos. Saber que los ingredientes que entraron para explicar esos 17 soles son la materia prima, la mano de obra directa, es decir, aquel capataz que está preparando la destiladora, la maquinaria para fabricar ese pisco. Eso se denomina
el costo directo, ¿de acuerdo? Y además tengo que conocer que hay una serie de gastos en los que voy a incurrir, ¿no? Por ejemplo, el gasto de vigilancia que tiene mi fábrica de pisco, ¿no? Yo he visto, no sé si ustedes habrán ido a una fábrica de pisco que está en este lugar, Aspitia, ¿no? El pisco se llama Sarcantay, creo, no, ya no me acuerdo bien el nombre del pisco, pero es una fábrica de solo unos 300 metros. Imagínense, con una Sarcay, ¿no? Sarcay es, sí, creo que sí. Bueno, la cuestión está que con solo una fábrica de unos 300 metros tienen toda una planta de pisco y lo están convirtiendo en una linda hacienda. Tampoco no es muy grande, esa es una hacienda cuyo tamaño no es mayor a 1,5 hectáreas, pero ya el hecho, el afán de convertir ese producto en un producto de calidad, Sarcay, ese es el nombre. Sarcay está en Aspitia, por la zona de Mala, ¿no? Entonces, mírenlo, y ya la marca está permitiendo que ese producto crezca, ¿no? Y está compitiendo muy bien ese producto, ¿no? Entonces, creo que es ver cómo un proyecto comienza a crecer, ¿no? Y saber que en la medida que se vendan más unidades, se fabrican más unidades, ese producto va a bajar de precio, ¿no? Entonces, el valor de venta, esos valores o esas estimaciones que voy haciendo en mi proyecto, me van a permitir tomar decisiones. Si yo comienzo a vender más unidades, mi costo va a bajar, ¿no? Entonces, eso nos habla de que cuando yo fabrico un artículo, eh, me encuentro con muchas disyuntivas, muchas decisiones. Por ejemplo, ¿qué puede significar una decisión aumentar el valor de venta? El mercado se va a resentir por el valor de venta, ¿no? Disminuir los costos fijos. Por ejemplo, yo para poder tomar una decisión de ese tipo, tengo que conocer cuáles son los costos fijos en una organización, ¿no? Y los costos fijos, por ejemplo, lo dan la gerencia general, es un costo fijo. El personal administrativo. Por eso es que las gerencias suelen cortar la cabeza al personal administrativo, ¿no? Porque dicen la mejor alternativa es disminuir esos costos fijos. Por lo tanto, bajemos los costos fijos. La otra posibilidad es disminuir los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Los que están directamente relacionados con el producto. En este caso, si es una botella de pisco, la botella misma es un costo variable. El corcho o la tapita de la botella es otro costo variable, ¿no? Entonces, disminuir los costos variables es algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque disminuye la calidad del producto, ¿no? Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Disminuye la calidad del producto. O también aumentar la producción, que es la mejor decisión, ¿no? Entonces, la idea de que hay un costeo, un costo directo de fabricación, nos debe llevar a una serie de decisiones, como las que he mencionado, ¿no? Aumentar los valores de venta. Por eso es que yo les decía, ustedes hagan su proyecto, nos lo traen, lo revisan. Estos señores no pretenden cobrarles un sol por eso, sino ayudarlos. Nuestro afán es eso, tráiganos su proyecto, lo revisamos y los apoyamos en la conducción, en la dirección de ese proyecto, ¿no? Entonces, porque no basta con dar unas clases teóricas sobre algo tan fundamental, ¿no? Es necesario que también ejecutemos, ¿no? Entonces, miren cómo, si vemos un proyecto y vemos que, oye, está ahí una falencia, ¿por qué? Hay que investigar por qué. Y luego tomar decisiones. Y acá tenemos varias decisiones. Aumentar los valores de venta tiene como límite el mercado. Disminuir los costos fijos tiene como tope el desempleo o la recesión, ¿no? Despido todo mi área de contabilidad, me quedo sin contabilidad y disminuyo los costos fijos, ¿no? Pero la consecuencia es esa, ¿no? Disminuir los costos variables, disminuir la calidad del producto, aumentar la producción. Esto va a generar esta es una mejor decisión. Algo que nunca nos conducimos por eso, ¿no? Por ese lado. Creemos que la mejor decisión siempre es disminuir los variables o los fijos, ¿no? Incluso
como disminuir los variables es bien complicado, lo primero que hacemos es disminuir los costos fijos, ¿no? Pero, ¿qué cosa nos importa acá? Estar convencidos que hacer mi proyecto no va a poder completarlo si no manejo, de repente no dice que domine, pero si no manejo la idea de costo, ¿de acuerdo? Y esa es la parte numérica de hacer un proyecto. Y en esa parte numérica, la manera como se fijan los valores de venta es añadiéndole a esos costos una utilidad de tal manera que ese sea mi valor de venta. Al comparar ese valor de venta con los costos del producto, llego al concepto de rentabilidad. Qué interesante que es esto, ¿no? Y muy bonito también, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente las labores que hemos hecho han sido labores de asesoría en ese tema, ¿no? Yo creo que en estos momentos ya nos corresponde hacer una labor ya ejecutiva con relación a ese tema. De allí, en mi proyecto de tener, pues, un condominio al sur donde pueda yo tener también plantas y poder comercializarlas, ¿no? Pero hasta ahora, por ejemplo, todo mi perfil ha caminado a ser una sociedad de consultoría, ¿no? De auditoría. Bueno, en fin, por eso les digo, los sueños nunca hay que dejarlos de lado, hay que mantenerlos, hay que darle duro a esos sueños, ¿no? Creo que eso es importante, ¿de acuerdo? Sigamos, por favor. Acá también tenemos, miren, la aplicación del costeo, ¿no? Del costeo directo, donde los costos variables sumados más los costos fijos me llevan al costo total. Esa idea del costo total es útil para fijar el valor de venta. Acá está el cuadrito que les muestra claramente lo que les decía. ¿Y por qué es importante? En la primera línea, cuando yo convierto en valores mi proyecto, la primera línea de ese proyecto, expresado en meses, expresado en un determinado periodo, tiene que ser valor de venta. ¿Qué cosa es el valor de venta? Es el costo total más un porcentaje de utilidad. Ese es eso es lo que se denomina valor de venta. Y acá lo tenemos, ¿no? El gráfico. Costo total más porcentaje de utilidad me lleva a valor de venta. ¿De acuerdo? Entonces, y algo importante también, algo que pocos utilizan o conocen, ¿no? La determinación del punto de equilibrio. El siguiente cuadrito nos habla del punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más que la división de los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Volvemos a comentarlos, ¿no? El sueldo de la gerencia general, el pago del alquiler del ambiente que estoy explotando, el pago del personal que hace mantenimiento, vigilancia, seguridad, ¿no? Todos esos son los costos fijos. Entonces, el punto de equilibrio lo único que responde a este interrogante, ¿no? El valor de venta unitario menos el costo variable unitario, ¿no? Y teniendo como en la parte superior el costo fijo. Entre esos valores me lleva a la cantidad de unidades a vender para no perder ni ganar. Miren, qué interesante esto que estamos viendo, ¿no? Que no basta con tener las ideas, no basta tener lo que vendría a ser el liderazgo, ¿no? Que son importantes, son así algo que no se puede reemplazar. Un proyecto tiene que tener un líder con una serie de principios y valores, pero ese líder tiene que saber que tiene que expresar esto en números, ¿no? Hasta la gallinita Ginger, veían ustedes que tenía una especialista matemática que llega a la conclusión que las gallinas no podían volar, ¿no? Pero buscaba un especialista. Entonces, el tener esto puede implicar un especialista que los ayude después por horas, ¿no? O simplemente por un gran deseo o una gran voluntad, ¿no? De hacer negocios. Acá el tema está a invitarlos a hacer negocios, ¿no? Porque para hacer negocios hay que volver esto en cifras. Mi proyecto, a ver, repasemos un poco por dónde va el proyecto. Primero, tener la idea, el proyecto, la creación de ese proyecto. Luego,
estar convencido que por ahí es el camino, es mi dirección fundamental. Luego, convertir esas ideas en valores, en cifras. ¿Cuáles son los componentes? Ya sabemos que hay directos e indirectos. ¿Cuáles son esos componentes? Y luego expresarlos o darle valores. A continuación, someter esos valores a ejercicios, ver cuál es el punto de equilibrio, preparar un presupuesto por un periodo determinado de esos bienes que yo pienso vender. Todo eso finalmente se convierte en el proyecto que me va a servir. ¿Para qué? Para conseguir socios. Es un proyecto que me va a permitir conseguir una financiación, ¿no? Entonces, ¿qué trumen sería que ustedes pues me preparen esos proyectos, me los lleven a mí, me llamen, ¿no? Y puedan mantener un lazo con nosotros mucho mayor que un simple curso, ¿no? Entonces, para mí sería excelente. Miren, qué bonitos. De los 12 que estuvieron acá, me han llegado 6 proyectos excelentes, ¿no? Y que los he ayudado a convertirlo en cifras. Y mira qué interesante es esto. De repente yo no solamente les doy el ok, sino también los ayudamos, ¿no? A conseguir la financiación, a conseguir aquella persona que está dispuesta también a invertir. Porque de repente es una inversión de mayor envergadura. ¿Cuándo es una inversión de mayor envergadura? Cuando requiere esto que llamamos activos fijos, ¿no? El inmovilizado. Requiere maquinaria. Por ejemplo, hay una realidad que no podemos nosotros dejar de lado, es que la minería no es, qué bonito la minería, ¿no? Nuestro país es minero. No, no. La minería es una inversión de gran inversión. Ahí una minería se requiere pues mucho dinero. Y es un dinero que nosotros no estamos en condiciones como país de invertir, ¿no? Nuestro dinero debería estar dirigido como país a atender situaciones como las que estamos viviendo actualmente, ¿no? De salud, de educación, de seguridad, ¿no? Entonces la minería debería ser, pues, producto de inversiones extranjeras, ¿no? Que están en capacidad de poner muchos millones, ¿de acuerdo? Esa es un poco de falta de imaginación la que tenemos, ¿no? Ya creo que con lo que estamos viendo hay necesidad de descubrir que una inversión de esa envergadura es muy arriesgada y aparte que requiere mucho dinero. Nosotros deberíamos pensar en aquel empresario, aquel microempresario que esté en condiciones de poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, miren también cómo se forman los procesos, ¿no? Este es un caso de un proceso de una fábrica de pieles, ¿no? De algo que se llama el cuero o la suela. El cuero o la suela, miremos un zapato y nos damos cuenta de que la parte superior del calzado se llama el cuero, ¿no? Y la suela es la base del zapato, ¿no? Todo eso implica la existencia de curtiembres, ¿no? Ustedes alguna vez han ido a una curtiembre, pero es muy buena experiencia para conocer cómo funcionan los procesos para obtener costos, ¿de acuerdo? Porque en las curtiembres se tienen que obtener costos de ese cuero y la suela, ¿no? Y veamos cómo se dan los procesos en esa actividad, ¿no? Hay un proceso que se llama el salado, el remojo, el apelambre, el descarnado, el dividido en cuero o carnaza, el curtido, ¿de acuerdo? Por el cual le llenan una serie de reactivos para que esa piel obtenga o bien la dureza para hacer suela o bien la calidad, ¿no? Para que se convierta en cuero, ¿no? Entonces, es muy interesante. El único problema de las curtiembres es que tienen muy mal olor, ¿no? Huelen demasiado mal, porque la materia prima son las pieles de las vacas, y esas pieles las ponen en sal para que no se maloren, para que no se pudran, ¿no? Entonces, pero eso no suele pues ocurrir, no se van a pudrir totalmente, pero sí el mal olor, ¿no? De la carne que está pegada, la carne de la vaca que está pegada a la piel. Entonces, esos son curtiembres, pero horribles en olor, ¿no? Pero es así como se hacen nuestros zapatos, ¿no? Me parece que tal vez eso poco a poco se va a ir reemplazando, ¿no? O por lo menos el cuero sintético, ¿no? Va a reemplazar el natural, ¿no? Sigamos, por favor. También
algo que no podemos dejar de lado en una empresa es aquel tema referido a cómo se va a manejar esa administración. Creo que esta parte es clave para tener un concepto ético muy claro, que no podemos dejarlo de lado. ¿El negocio para qué se hace? ¿Para tener dinero? No, 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 de ninguna manera. Y eso lo tenemos que tener así de claro. El dinero llega como consecuencia de unas políticas apropiadas, de una conducta correcta. Eso lo tenemos que tener así de sencillo, ¿no? Algo que se nos escapa a todo el mundo, ¿no? Creemos que el objetivo principal de toda organización es dinero y no es así. Ese sentido ético, especialmente en el Perú, se pierde de manera significativa, ¿no? Y fíjense, nosotros hemos estado en muy buen camino cuando se crea este concepto de buen gobierno corporativo. El día 8 de agosto estoy dictando un webinar con la UPN. Entonces pídanle también a Rosaluz Chunga que les dé el dato dónde va a ser el webinar sobre este tema, gobierno corporativo, ¿no? Que actúa sobre estas áreas, el gobierno de la sociedad, la transparencia en la información, la operación de los negocios y la ética y responsabilidad social, ¿no? Entonces, bajo esta idea de gobierno corporativo, debe haber una gerencia transparente, cosa que tampoco se da en el Perú. Aquí en el Perú, los empresarios suelen creer que el principal objetivo es dinero, ¿no? Imagínense, más grave todavía resulta el caso de aquellos que entran a servir al sector público, ¿no? Entran con el único objeto de poder ganar dinero, ¿no? El dinero creo que es lo peor que nos puede pasar, porque esa idea de ganar dinero finalmente hace que el trabajo sea muy ineficiente y finalmente que no podamos tener el éxito que querramos, ¿no? Pero el empresario, aquel empresario que entra a la actividad privada, tiene que saber que hay pautas sobre el gobierno de la sociedad, por ejemplo. Cómo se gobierna la sociedad. Cuando hablo de la sociedad me refiero a cómo se gobierna el directorio, cómo se gobierna la gerencia, ¿no? La Junta General de Accionistas. Entonces, el gobierno corporativo dice, esto tiene que funcionar de esta manera. Y esto es producto de toda una charla, ¿no? Ese webinar que voy a dar de la UPN es un webinar que debe durar 1 hora. Entonces, me gustaría que estén, ¿no? Porque voy a hablar más de este tema. También de la transparencia de la información. Entonces, en las empresas tiene que haber firmas auditoras que auditen la información financiera. También en la operación de los negocios, en la ética y responsabilidad social. Ese tema de responsabilidad social nos hace que somos responsables de aquellos que trabajan con nosotros, ¿no? Hay una frase sobre ese tema de esta empresa que es Johnson y Johnson, ¿no? Que habla de lo que es la responsabilidad social, donde uno no tiene como objetivo realmente crear una empresa, sino más allá de una razón, de un sentido, ¿no? Algo que hemos denominado acá en este curso, lo que vendría a ser la responsabilidad social o la ética empresarial, ¿no? Creo que esa es la clave. La famosa misión, esa misión que hemos dicho, tiene que ser puesta en ejecución, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Sigamos, por favor. De allí, por ejemplo, que en esta partida del curso vamos a hacer un resumen muy breve de lo que hemos hecho hasta ahora y ver cómo ya estamos pues cerrando, ¿no? Este capítulo. En primer lugar, el emprendimiento. ¿Producto de qué? De la visión. ¿Producto de qué? De los sueños de nosotros. Primer tema, la visión. Segundo lugar, la misión. Saber que tenemos una responsabilidad, una razón de ser acá en el mundo, de allí que enlazamos esa visión con la misión. Segunda etapa, que es también importante y que hemos estudiado en estas lecciones, ¿no? El liderazgo. Y el liderazgo significa pensar en los demás, practicar la empatía, dirigir un grupo sólido para poder tener éxito, ¿no? Eso es difícil, por ejemplo, ¿no? Porque hay que convencer. Y cuando convenzo, no simplemente estoy ganando porque he convencido.
sino porque lo que estoy diciendo estoy también convencido de eso. Lo que yo lo digo con convencimiento, los otros también deben aceptarlo. Eso es el liderazgo de una organización. Y debemos mantener ese liderazgo. Tercer aspecto, ese proyecto hecho por un líder, ¿de acuerdo? El líder no significa que sea un sabio, ¿no? De ninguna manera, es alguien que maneja el equipo, aquel que busca a los mejores miembros de ese equipo, a las personas que estén más comprometidas. El tema del compromiso es fundamental. Y suele ser fundamental, pero el más difícil de conseguir, ¿no? Ese compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el líder que cree en el producto y cree que ese producto va a salir adelante, ¿no? Entonces, segundo ingrediente, liderazgo. Tercero, estar en condiciones de poder convertir esos sueños y convertir ese emprendimiento y esos deseos o esa visión en números. ¿Y qué números son esos? Los presupuestales. Es una lista, es numerar todos los gastos en los que voy a incurrir y comenzar a obtener de esos datos costos unitarios de cada producto, costos de fabricación, ¿no? Costos directos, poder obtener el punto de equilibrio de esos productos, ¿de acuerdo? Todo un desafío para ustedes, ¿de acuerdo? Pero tengan por seguro que el camino del éxito requiere eso, ¿no? Ese desafío. Pero finalmente, este tema que es ética empresarial, ¿no? El éxito tiene que traer de lado también una ética. Por eso traí este credo corporativo de Johnson Johnson, que tiene cosas realmente tal vez cuestionables, ¿no? Muchos critican las vacunas que ha hecho Johnson Johnson, otros critican algunos productos que ellos venden, ¿no? En general se critica la actividad farmacéutica como una actividad pues lucrativa, ¿no? Pero miren qué interesante que se traduzca este credo, que lo vamos a leer, ¿no? Ya en la parte final de este curso, ¿no? Yo quisiera que antes de pasar a la parte final, si pudieran, ahí tienen ustedes un sitio de chat, ¿no? Me gustaría que esos mensajes los escriban allí, ¿no? Para poder leerlos antes de terminar, ¿no? Ya tenemos solamente unos 10 minutos. Así que quisiera que antes de leer este credo corporativo, lo vamos a leer, pero sí mientras yo estoy leyendo este credo, quisiera que ustedes escriban, ¿no? Me gustaría saber qué les ha parecido el curso, si les ha gustado, si les ha servido. Acuérdense que es un curso tan corto que requiere mucha investigación, mucho seguimiento de parte de ustedes. Ustedes, cada uno de nosotros es el líder de su crecimiento, ¿no? Es el responsable de su crecimiento, es responsable de lo que hace, ¿no? Es responsable incluso hasta de su relación pues, familiar, ¿no? Esa es una realidad. ¿Se puede revertir eso? Sí, permanentemente se puede revertir algo que no está bien, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos, diferente a los animalitos, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso también nos compromete. Y mire, y aquí traemos este otro video que hemos pasado, que se llama ¿Quién movió mi queso?, ¿no? ¿Cómo actuamos? Notemos cómo actuamos y vemos muchos grupos de personas frente al Ministerio de Trabajo protestando, ¿no? Por días y días protestando, cuando debían estar buscando nuevos quesos, ¿no? Leamos entonces, mientras ustedes escriben su parte final para que podamos comentarla en clase. ¿De acuerdo? Todavía me quedan 11 participantes, o sea, me gustaría escucharlos. Bueno, sigamos este luz para que leer el credo. Miren lo que dice Johnson Johnson, ¿no? Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos, así como ante la comunidad mundial. Debemos ser buenos ciudadanos, apoyar iniciativas filantrópicas, caritativas y pagar nuestros impuestos. Debemos estimular las mejores cívicas, así como la salubridad y educación más satisfactorias. Debemos mantener en un buen estado la propiedad que tenemos el privilegio de usar, mediante la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Nuestra última responsabilidad es ante nuestros accionistas. Los negocios deben producir ganancias satisfactorias. Debemos experimentar con nuevas ideas. La investigación debe continuar. Debemos desarrollar programas innovadores y pagar por los errores cometidos, ¿no? Porque ellos cometieron muchos errores en esa idea de producir bienes farmacéuticos. Se debe comprar nuevo equipo, proporcionar nuevas instalaciones y lanzar nuevos productos. Crear reservas para los tiempos adversos.
Cuando operemos de acuerdo con estos principios, los accionistas deberán recibir un aporte justo a su inversión. Entonces, acá termina estos párrafos, que es más largo, ¿no? Lo hemos, creo, resumido sobre lo que es la actividad de Johnson Johnson. Sigamos, por favor. Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, enfermeras y pacientes, con las madres y padres y todos aquellos que usan nuestros productos y servicios. Para satisfacer sus necesidades, todo lo que hacemos debe ser de la más alta calidad. Debemos tratar constantemente de reducir nuestros costos con el fin de mantener. Miren, cómo hablan de costos, ¿no? Que es un tema que lo hemos estado viendo, ¿no? Con el fin de mantener proveedores y distribuidores deberán tener la oportunidad de obtener una ganancia justa. Somos responsables ante nuestros empleados, ante los hombres y mujeres que trabajan con nosotros en el mundo entero. Cada uno de ellos deberá ser considerado como persona. A los demás no los consideramos como persona, ¿no? Qué interesante, qué bonita este credo, ¿no? Debemos respetar su dignidad y reconocer sus méritos. Deberán sentirse seguros en sus empleos. Los salarios deben ser justos y adecuados y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Debemos ser conscientes de las responsabilidades de nuestros empleados con sus familias. Los empleados deberán sentirse libres para hacer sugerencias y presentar sus quejas. Deberá existir igualdad de oportunidades de empleo, desarrollo y progreso para quienes lo merezcan. La administración deberá ser competente y sus actos justos y conforme a la ética, ¿no? Imagínense hasta nuestro propio presidente, ¿no? Aparte de una ética, pero pésima, ¿no? Se le ve cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, sigamos. En el mundo globalizado actual no existen fronteras para que las empresas vendan sus productos y presten sus servicios. Muchas de las empresas extranjeras que invierten en el Perú tienen como ventajas competitivas integración de sus materias primas y productos terminados, altos niveles de capacidad instalada, sistemas de calidad certificados por normas internacionales, sistemas de información automatizados e integrados, plantas con alto grado de automatización, ¿no? Sigamos, por favor. Y acá hablamos del tema de costos, ¿no? Las empresas manejan los sistemas de costos que les proporcionan información para plantear, controlar y tomar decisiones diariamente. En el Perú, las empresas deben mantener un sistema de costos que cumplan con distintas normativas contables, físicas y apoyar la administración de los recursos. Las empresas en el Perú deben elaborar sus estados financieros bajo normas de información financiera NIF, ¿no? Para efectos de costos, la evaluación del costo de ventas, inventarios y gastos deben cumplir dichas normas. Bueno, queridos alumnos, ¿no? Yo querría escuchar de parte de ustedes algunos comentarios. Ya esto es ya la parte final, ¿no? Si las empresas cotizan en la Bolsa Peruana de Valores, deben elaborar sus estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad y IFRS. Para efectos fiscales, la evaluación del costo de ventas, inventarios y gastos deben cumplir también con disposiciones de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, así como las reglas de actualización y criterios normativos. Los sistemas de costos deben ser un traje a la medida para cada empresa. Dentro de las opciones del sistema de costos, la administración debe decidir primero qué es lo que quiere para seleccionar el sistema de costos más conveniente para su empresa. Bueno, yo creo que aquí nomás ya estaríamos dejando la clase de hoy día, ¿no? Hay algunas un poquito más cosas, pero ya estaríamos nosotros terminando, ¿no? Me gustaría, como les decía, que escriban o si desean hablar a viva voz pueden hacerlo, ¿no? Le estaría dando el micro, Luz María, les estaría dando el micro, pero a ver, hagámonos unas promesas, ¿no? En primer lugar, pedirle a Luz María su certificado y pedirle también las diapositivas o el PPT para que repasen lo que hemos visto y lo lean, lo comenten y lo cuestionen, ¿de acuerdo? Porque también un cuestionamiento es importante. Eso sería lo primero. En segundo lugar, saber que no solamente presentamos un tema puramente teórico, sino también que estamos en condiciones de apoyarlos directamente para que sus esfuerzos lleguen a una buena conclusión. Segundo tema también, claro, como me gustaría que de este curso salgan pues 4 proyectos o 5 proyectos, ¿no?
¿Y quién los va a ayudar para el tema matemático? No matemático, numérico más bien, ¿no? Numérico nosotros, si es que así lo quisieran, ¿no? Porque somos principalmente contadores. Segundo tema. Tercero, tenemos cursos muy interesantes a futuro. Hay un curso sobre municipalidades próximamente y otro curso sobre el tema de manejar finanzas con Excel. Ese curso de finanzas en Excel tiene una duración de 24 horas, o sea que ya las 6 horas que vamos en estos cursos resultan cortas con relación a alguien que quiere manejar el Excel, y para eso hay necesidad de asistir al curso con su máquina y comenzar a reproducir aquello que el profesor diga, ¿no? Este curso está siendo dictado por un profesor de la Universidad de Lima, que ha dictado ese curso muchas veces. Ese curso está costando en la Universidad de Lima 1.000 soles. Nosotros lo hemos puesto a 350 soles. También allí, si ustedes tienen alguna dificultad para cumplir con el precio, convérsalo con Luz María, ¿no? Que también tiene indicaciones para atenderlos. Yo les quiero decir, ¿no? Que nuestro principal objetivo es realmente capacitar